La Primera Guerra Mundial inicia el 28 de julio de 1914 y termina físicamente el 11 de julio de noviembre de 1918. El plan Schlieffen es cuando Alemania le hace creer a Francia que le va a invadir por la frontera común, pero Alemania entró por Bélgica, pero al final Alemania pierde. La primera fase de la Primera Guerra Mundial comprendió casi 3 años, de agosto de 1914 a marzo de 1917. Involucró solo a las potencias europeas en el conflicto. Se construyeron aproximadamente 100 trincheras. Características de trincheras son: se levantó un fuerte estancado, los ejércitos sufrieron un desgaste mucho mayor, aumentó la mortalidad. Se utilizaron nuevos materiales bélicos, líquidos inflamables, gases tóxicos, etc. Telegrama Zimmermann. Fue en comunicación diplomática estimada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Barco vigilantía. En el año de 1917, Estados Unidos le declaró la guerra al Triple Alianza por el hundimiento del barco estadounidense llamado Vigilantía. Rusia, que formaba parte de la Triple, se tuvo que retirar de la Primera Guerra Mundial en 1917 porque en su país se lleva a cabo la primera revolución socialista del mundo. Tratado de Paz de Versalles. La Primera Guerra Mundial termina físicamente el 11 de noviembre de 1918, pero en junio de 1919 con la firma del Tratado de Paz Versalles. Guillermo II. En Alemania, al terminar la Guerra Mundial, abdicó el rey Guillermo II y se proclamó la República Alemania, también conocida como la República de Weimar. Sociedad de Naciones. Antes de que concluyera la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Wilson, presentó un documento que constaba de 14 puntos en los cuales se planteaban las medidas para lograr la paz tanto para los países vencedores como para los países vencidos, creando como consecuencia la Sociedad de Naciones. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Murieron aproximadamente 9 millones de personas. Alemania perdió sus colonias y se redujo 1/8 de su tamaño. Alemania ya no tenía permitido el servicio militar y su ejército quedando reducido a 10.000 soldados. Alemania perdió Alsacia y Lorena. La mujer tuvo que participar en trabajos que antes eran exclusivos del hombre. Adolf Hitler fue un máximo dirigente del partido nazi. Él escribió un libro llamado Mi lucha. Pacto de Munich. En septiembre de 1938 se llevó a cabo el Pacto de Múnich. Participaron Daladier de Francia, Chamberlain de Inglaterra, Mussolini de Italia, Hitler de Alemania. El objetivo tenía el Pacto de Múnich era tranquilizar a las naciones y evitar malos mayores. 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial inicia el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Los bandos se enfrentaron. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial fueron las potencias del eje, conformada por Italia, Alemania y Japón, y las potencias aliadas conformadas por Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China y la Unión Soviética. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó sorpresivamente la base naval militar de Pearl Harbor en Hawái, lo que obligó a Estados Unidos a declarar la guerra contra las potencias del eje. En aquel entonces era presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt. Como comentario, es el único presidente norteamericano reelegido 4 veces consecutivas. En la conferencia de Yalta, que se lleva a cabo en Crimea, participaron Roosevelt, Churchill y Stalin, y allí en donde se establecieron las bases geopolíticas a nivel mundial. En la conferencia de Potsdam acordó a dividir el territorio de Alemania.
en 4 zonas de ocupación que serían ocupados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. El presidente norteamericano Franklin Roosevelt fallece el 12 de abril de 1945, quedando como presidente de Estados Unidos. Harry Truman, para forzar la rendición japonesa, decidió utilizar en su contra la bomba atómica, por lo que el 6 de agosto de 1945 lanza la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, lanza otra bomba atómica sobre Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945 termina la Guerra Mundial II en el acorazado de guerra estadounidense Missouri. El 24 de octubre de 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, cuyo objetivo es preservar la paz. La Guerra Fría, que fue en realidad una guerra no declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética, duró de 1945 a 1991, hasta la caída de la Unión Soviética. El único secretario general del Partido Comunista fue Mikhail Gorbachev.